Bienvenidos al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. Aquí, especialistas de toda Latinoamérica nos orientan semana a semana sobre los distintos aspectos del mayor reto de nuestro tiempo, la alteración del clima. Analizamos sus causas, consecuencias y las mejores alternativas para hacerle frente. Hoy nos vamos a enlazar al sur del continente, donde nos aguarda Alejandro Venegas González. Él es ingeniero forestal y nos ayudará a navegar en la compleja relación de los bosques y el cambio climático. Acompáñenme a conversar con él luego de este breve recorrido por las noticias del clima alrededor del planeta. En México hay un pueblo al que se lo está tragando el mar. Se llama El Bosque y forma parte del estado de Tabasco. Es una comunidad pequeña de pescadores ubicada en la desembocadura del río Grijalva. Ahí los estragos del cambio climático son más que evidentes. De acuerdo con un reportaje del diario El País, los huracanes cada vez más intensos y la subida imparable del agua han arrasado con hasta 500 metros de tierra. Han desaparecido ya 40 casas y la escuela. Sus habitantes dicen que los problemas iniciaron con la mega inundación de 2007. A partir de esa fecha, tuvieron altibajos, pero desde 2019 la situación no hace más que empeorar. La especialista en diagnóstico territorial, Lilia Gama, afirma que cuando se presenta esa dinámica acelerada de pérdida de territorio, lo más adecuado es no quedarse. El centenar de personas que aún permanecen en el bosque saben que no tienen alternativa. Sin embargo, se han resignado a esperar que el gobierno los reubique o que el agua se los lleve, lo que pase primero. Hace 56 millones de años, altas concentraciones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera causaron uno de los cambios climáticos más bruscos en la historia del planeta. Las temperaturas aumentaron entre 5 y 8 grados Celsius en un lapso de 5.000 años, o sea, un parpadeo en la escala geológica. Las lluvias intensas se aglomeraron en cierta época del año, lo cual provocó una mayor erosión del suelo y grandes cantidades de arcilla acabaron en el océano, volviéndolo inhabitable para muchos organismos. Un nuevo estudio realizado en el Golfo de México y publicado en la revista Geology advierte que podría estar pasando lo mismo con el cambio climático actual. Estamos observando un aumento en la estacionalidad y la intensidad de las lluvias, dijo Lucas Wimper, autor principal de la investigación. El científico piensa que es probable que eso desestabilice los sistemas sedimentarios de la misma forma que hace 56 millones de años, y espera que los datos recientes puedan integrarse en modelos para predecir la evolución y las consecuencias de la crisis del clima que vivimos hoy en día. Unas 20 organizaciones regulan la pesca, la navegación, el turismo y la protección de los mares. Sin embargo, sus esfuerzos solo llegan a 200 millas marinas de la costa. Luego de ese punto, empiezan las aguas internacionales, donde los estados ya no tienen jurisdicción ni rigen las leyes de los países. Según Deutsche Welle, apenas el 1% de esas aguas están protegidas y el resto queda a merced de la sobrepesca, la captura ilegal de especies, la minería submarina y la extracción de hidrocarburos. Para hacer frente a esas amenazas, el pasado 4 de marzo, las Naciones Unidas alcanzaron un acuerdo histórico que busca conservar el 30% de los océanos del mundo, destinar más dinero al cuidado de la biodiversidad marina y regular el uso de sus recursos genéticos. Se le conoce como Tratado de Alta Mar y es resultado de casi 20 años de negociaciones y la presión de la sociedad civil. Los océanos son el principal regulador del clima global, por lo que esta es una buena noticia en la lucha por mitigar el calentamiento del planeta. Chile, el país más alargado del mundo, presenta una geografía muy peculiar. Flanqueado por la cordillera de los Andes y el Pacífico Sur, su territorio es una suerte de laboratorio donde la evolución ha dado lugar a formas de vida que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del planeta. A eso se le llama endemismo.
y es un rasgo que distingue al 45% de las especies de plantas vasculares chilenas. Otra característica destacada del país sudamericano es el intenso vulcanismo. Sus fronteras están dentro del llamado Círculo de Fuego del Pacífico, una de las regiones geológicamente más dinámicas de la Tierra. El Servicio Nacional de Geología y Minería estima que hay unos 90 volcanes potencialmente activos en Chile, y 60 de ellos tienen registros históricos de actividad. Estos factores han moldeado el paisaje hasta hacerlo único. En él crecen bosques igualmente incomparables. Por ejemplo, la región del altiplano sobresale por sus bosques nublados, donde habitan especies como la queñoa, un árbol que rompe las reglas entre los de su tipo, desarrollándose a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cerca de ahí, en el extremo norte del país, se levantan los bosques de tamarugo, capaz de subsistir en suelos con poca humedad y alta salinidad. El sur de Chile, en cambio, está adornado por el bosque siempre verde y sus dos especies declaradas monumentos naturales, la araucaria o pehuen, que puede vivir unos 1000 años, y el alerce, que llega a rebasar los 3.600 años de edad. En el centro del país predomina el bosque esclerófilo, una vegetación de tipo mediterráneo que se manifiesta en pocas zonas del mundo. Asimismo, hay bosques de transición que tienen una gran diversidad de especies forestales, como el coihue y el ruil, ambos muy emblemáticos de Chile. De acuerdo con el Banco Mundial, los bosques son un pilar para el desarrollo inclusivo y sostenible. En 2019, ocupaban en Chile casi 18 millones de hectáreas. 81.6% de esa superficie correspondía a bosques nativos. 17.4% eran plantaciones forestales y el 1% restante era área mixta. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio narra que dichos cultivos fueron una respuesta a los problemas de erosión que Chile arrastraba desde el siglo XVIII. Un decreto de ley en 1974 intentó resolverlos con una serie de incentivos tributarios y subsidios directos del Estado. Se otorgó el apoyo a plantaciones forestales de especies exóticas de rápido crecimiento, como el pino insigne y el eucalipto, que atenderían la demanda internacional de madera y celulosa. Hasta hace relativamente poco tiempo, la gestión forestal chilena era considerada un ejemplo notable y un caso de estudio para muchas naciones en busca de experiencias exitosas en ese sector. Sin embargo, en los últimos meses, tal liderazgo ha sido cuestionado. Académicos y grupos conservacionistas señalan que las plantaciones uniformes están desplazando al bosque nativo, fomentan la pérdida de biodiversidad y acaparan el agua. Su conclusión es que han convertido a Chile en un desierto verde, mucho más susceptible a fenómenos asociados con el cambio climático, como la sequía y los incendios forestales. El cambio climático antropogénico que todos sentimos es un hecho incuestionable y una de sus principales víctimas son los bosques. No es nada nuevo, la verdad, que el aumento de la temperatura está afectando a nivel global, ¿ya? Muchos biomas están siendo afectados, impactados negativamente, tanto en crecimiento, aumento de mortalidad, ataque masivo de insectos, aumento de incendios forestales, etc. Las investigaciones de Alejandro Venegas se concentran en Chile central, donde la vegetación no está libre de impactos por el calentamiento global. Acá es justamente la región de Chile central, que es uno de los 5 biomas mediterráneos a nivel mundial, que justamente son estos biomas que tienen las 4 estaciones bien marcadas. Un bioma es el nombre que se le da a un grupo de ecosistemas que comparten características como el clima, la vegetación y la fauna. Las hay de 2 tipos, terrestres y marinos. Para clasificar a los biomas terrestres se tienen en cuenta condiciones como la posición geográfica, la temperatura y la precipitación, mientras que su nombre por lo general se otorga de acuerdo a la vegetación predominante. El bioma al que se refiere Alejandro Venegas es el único de tipo mediterráneo en Sudamérica. El único bioma en América del Sur, ya. En California, en la cuenca del Mediterráneo, en Sudáfrica y una parte de Australia también, son las mejores condiciones para vivir, la verdad. Entonces,
históricamente han tenido mucha presión antrópica, sustitución de bosque nativo, y actualmente están siendo impactadas por el cambio climático. Eso, tanto por un lado la parte antrópica y ahora por el cambio climático están siendo afectados, y es justamente mi interés de investigación y lo que vengo trabajando ya hace más de 6-7 años. En su lugar de trabajo, Alejandro Venegas ha observado un claro aumento de la condición de sequía. A partir entre el año 2008 y 2010, la verdad. Entonces, ha existido una reducción de las precipitaciones entre un 25 y un 45%. Incluso hay un año que el año 2019, que fue un año hiper seco, la verdad que un año que nosotros llamamos hipersequía, donde hubo una reducción de casi entre 80 y 90% de la precipitación, ¿ya? No ha sido el año más hiperseco de la historia, pero sí es uno de los 4 o 5 años más hipersecos de los últimos 1000 años, pero la diferencia es que está dentro de un contexto de mega sequía, de sequías persistentes que actualmente nosotros llamamos de megasequías. El bioma mediterráneo está presente en 5 continentes, pero apenas ocupan un 2% del área global. Pese a ello, cuentan con una gran diversidad de formas de vida. Son muy biodiversos, y justamente acá en Chile existe un alto endemismo, tanto en flora como en fauna, y es considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad a nivel mundial. Por si esto fuera poco, dicho bioma juega un papel esencial en la lucha contra el cambio climático. Hay que considerar de que acá, justamente esta región mediterránea de América del Sur, vive 70, yo creo que ya va casi 80% de la población de Chile vive aquí. Entonces, históricamente han sido degradados. Entonces, el papel de la mitigación es fundamental. Y la mitigación, la verdad que todo lo que trabajamos en bosque a través de la restauración de ecosistemas, ¿ya? La restauración ecológica. La restauración ecológica es el proceso en el que se impulsa la recuperación de vegetación que ha sido degradada o destruida. Y uno de los principales retos es lograrla de manera efectiva y a gran escala. Todavía yo creo que acá en Chile estamos al debe, la verdad. La restauración de ecosistemas hay que verla como escala de paisaje. Intentar de recuperar las funciones del ecosistema, más allá de el propio secuestro de carbono que tiene reforestar, sino que intentar de recuperar las funciones tanto del ciclo hidrológico, de hábitat para diferentes especies, etc. En ese sentido yo creo que hay que seguir los estándares internacionales para poder recuperar ya funciones, procesos a nivel de ecosistema. En Chile existen iniciativas de reforestación, pero la restauración ecológica como tal no ha sido garantizada. La mitigación, desde el punto de vista de la reforestación de especies nativas, es fuerte en el punto de vista del sector privado. La verdad, aquí existen diferentes modalidades de compensación ambiental, ¿ya? Sin embargo, y también la otra parte que yo vengo trabajando, no es más que nada de plantar por plantar, la verdad. La mitigación tiene que ser mucho más allá de plantar por plantar. Estamos en un contexto de cambio climático donde no hay recursos hídricos, y la verdad que la normativa vigente lo único que nos exige es que tener una cierta porcentaje de plantas vivas a 2 o 3 años, que en este caso 65% de plantas vivas después de 2, 3 o 4 años que las empresas deben tener esa sobrevivencia de planta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Invierten en riego, ¿ya? Y a veces la solución viene a ser un problema. Así, en general, donde son estas compensaciones es justamente donde son zonas de sacrificio, donde hay problemas de riego, donde hay problemas de agua. Además de la misma sequía, también hay mal uso de los recursos hídricos. Entonces, lamentablemente, de la forma que se hace a nivel de privado, me refiero, no está de acuerdo a las necesidades reales de cambio climático y de las condiciones futuras de condiciones de sequía. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático asegura que un manejo forestal adecuado es clave para limitar el calentamiento de la Tierra por debajo de los 2 grados Celsius.
El beneficio de atender a los bosques es tan grande que podría representar hasta 1/3 de la mitigación que se requiere para cumplir con los objetivos de estabilización del clima al 2030. Una de las cuestiones en torno a los servicios de mitigación de los bosques es decidir si es mejor restaurar o dedicar los esfuerzos al cuidado de lo que aún no se ha degradado. Esto opina Alejandro Venegas. Yo creo que cualquier proyecto de restauración tal vez no debe enfocarse en el área que está más degradada. Yo creo que tiene que ser un área justamente el área que están en transición. Otra acción importante tendría que ser restaurar las zonas de transición. O cercanas a un área mejor conservada. Por una parte, yo creo que también sería interesante conservar o proteger áreas que tengan especies no sé, en categoría de conservación, o que sean especies icónicas, o que sean especies o sean lugares que están cercanos a comunidades. Entonces, incentivar que el privado también pueda poder proteger. Sin embargo, este tipo de instancias suele actuar solo cuando la normativa así se los exige. Te lo exige. En cambio, si solamente la normativa legal te está exigiendo solamente restaurar, compensar a través de la plantación, el privado no va a tener interés en proteger un área con fines tal vez científico, académico, hasta turístico, no sé, pero poder conservarla justamente para poder tener estas áreas para que tengan, no sé, mayor, eventualmente en un futuro que sean sumidores de carbono, que eso es lo que todos necesitamos. En el contexto de esta problemática, Alejandro Venegas señala otros 2 actores fundamentales. El primero de ellos lo constituyen las comunidades. Podemos conseguir una neutralidad 2050 de carbono neutral. Y algo positivo, lo que yo veo, es que existe una relación directa, ¿ya?, entre el aumento de la temperatura y la conciencia ambiental, la verdad. Y tanto la conciencia del sector público, del sector privado y de las comunidades, ¿ya? En el caso de las comunidades, yo creo que cada vez a mí me toca ir a terreno y en general voy a lugares de sacrificio, y la gente está consciente del efecto del cambio climático, del impacto del cambio climático y de la poca normativa. Entonces ellos quieren ayudar, quieren implementar, y en general todos los proyectos tengo apoyo de las comunidades, ¿ya? El segundo actor que debemos sumar a la ecuación es la academia. Y yo creo que es una nueva revolución de la academia y los académicos jóvenes, no sé cómo le podemos llamar. En general estamos por la vía de la asociatividad, ¿ya? De hacer sinergia entre diferentes grupos, cada uno experto en un área, ¿ya? Y lo importante, más de competir, es intentar de crear grupos de trabajos integrales de diferentes disciplinas, diferentes universidades. Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? No sé, yo históricamente crecí leyendo a veces papers de 1 o de 2 autores, y en general lo que uno ve ahora que son ya papers de 7, 8, 9 autores, porque eso es importante, justamente integrar diferentes conocimientos, tanto metodológicos como de discusión, en los resultados que uno va teniendo, ¿ya? Entonces, yo creo que el papel de la ciencia sí es que es fundamental. Hay que continuar incentivando la ciencia desde el punto de vista de la mitigación y restauración del ecosistema. Pero nunca dejando de lado al sector privado. Y no dejar de lado al privado, ¿ya? El privado que tiene que estar ligado con la normativa legal del sector público, porque el privado va a hacer lo que le diga la ley, la normativa, ¿ya? Y lamentablemente la aceleración del cambio climático es brutal, es muy rápido. Entonces las leyes tienen que estar de acuerdo, ¿ya?, al contexto actual. En lo que respecta al contexto internacional, urge que pasemos de los acuerdos a la implementación. Y las leyes, la verdad, tributan también a un contexto global, la verdad. Yo creo que el problema, no sé, yo estaba en el colegio, me acuerdo cuando se pactó el protocolo de Kioto, ¿ya?
que fue este gran acuerdo internacional de diferentes países para poder mitigar los gases de efecto invernadero. Pasó el protocolo de Kioto, terminaba el 2020, no sabemos muy bien, por lo menos yo no sé muy bien cuáles fueron los resultados. Luego fue el acuerdo de París y tal vez en un futuro sea otro tipo de acuerdo, y al final estamos quedando siempre al debe de estas decisiones globales, ¿ya? Y el planeta sigue sufriendo con los impactos del cambio climático, ¿ya? Por eso yo creo que es necesario políticas de verdad, ¿ya? Y en este caso yo creo que, no sé, tiene que empezar de las grandes potencias, los países que más emiten o más contribuyen al cambio climático antropocénico, de origen antropocénico, que en parte o gran parte también es por la influencia humana. Entonces tienen que el deber de pactar acuerdos que realmente se cumplan, la verdad. Entonces los países tendrían la responsabilidad de crear leyes que sí se cumplan. Y así el privado recién va a tributar. El privado no le va a interesar hacer algo más por filantropía, no sé, pienso así. Yo creo que por eso es importante la conexión del sector público-privado, la ciencia, y nunca dejar de lado a las comunidades, ¿ya? Y eso es una de las claves de la restauración ecológica a nivel de ecosistema, de recuperar las funciones, porque la integración con las comunidades, con la vinculación con el medio es fundamental, ¿ya? Uno tiene que saber escuchar, ¿ya? Sabemos que no tenemos una receta para hacer restauración, ¿ya? Pero estoy claro que no es solamente plantando plantas, ¿ya? No va por ahí. Así que las comunidades y los que nos pueden dar, ¿ya? Nosotros recibir de ellos es fundamental. Así que... Y en ese proceso, las nuevas generaciones son probablemente el motor más fuerte. Cada vez las nuevas generaciones son más conscientes del problema ambiental, sobre todo acá en Chile, de que hay lugares que tienen que tener, no tienen agua potable, la verdad, tienen que ir a camiones de aljibe para dar agua potable. Entonces yo creo que lo fundamental es empezar por casa. Yo creo que uno aunque no crea, pero un pequeño granito de arena, desde el punto de vista del reciclaje, hasta la misma, no sé, hasta hacer un poco de agroecología en casa o intentar tener su propia huerta, yo creo que funciona, ¿ya? Transmitir un mensaje a nivel de familia, yo creo que eso es importante, y así uno va a pesar de que no crea, va generando unas pequeñas cadenas para que nosotros podamos generar y poder ayudar en las tomas de decisiones a nivel ya más regional y global, ¿ya? Yo creo que el mensaje que puedo generar es que el cambio climático existe, es real, que lo tomemos en consideración, y las tomas de decisiones que nosotros tenemos día a día. Usar bicicleta, yo creo que no es algo trivial, no tiene sentido. Yo vivo en una ciudad de que vive el 50-60% de la población, 7-8 millones de personas, y Chile somos 18, muchos autos circulando día a día. Entonces tal vez el uso de la bicicleta es importante, crear más espacio de áreas verdes, la verdad, es fundamental, sobre todo áreas verdes en comunas que son más marginales. Yo creo que eso es fundamental. Una de las cosas es la disminución de la precipitación, pero también lo otro es el aumento de la temperatura. Estas olas de calor que hay en primavera, verano, las áreas verdes que son fundamentales para mitigar estas olas de calor, ¿ya? Entonces es una mezcla de actividades, de acciones que debemos hacer como a nivel de sociedad. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Se despide de ustedes Iván Carrillo. Muchas gracias por habernos acompañado.